Bueno, yo soy Mario Fernández, soy urólogo de la Clínica Alemana. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar en el día de hoy. Yo les voy a hablar del impacto del tabaquismo en patología oncológica y específicamente en algunas patologías urológicas también, que son muy relevantes en el contexto del tabaquismo y que no son tan conocidas como las otras. El cáncer secundario de tabaquismo tiene una relación directa con 12 neoplasias, ven ustedes aquí todas ellas, que son neoplasias obviamente del tracto respiratorio, como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, pulmón, tráquea, bronquios, laringe, etc. Pero además de eso también hay una relación directa con varias otras neoplasias de órganos completamente independientes de la parte respiratoria, como esófago, estómago, y en el caso de nosotros, principalmente en vejiga, también en riñón y otras que pueden ver ustedes acá. Y el tabaquismo es más o menos responsable del 30 a 40% de la mortalidad por cáncer, si uno agarra todo el cáncer que existe, sacando los cánceres de piel, es responsable directo del 30 a 40% de la mortalidad por cáncer. Es inimaginable lo importante que es. Y de esa manera es la causa de muerte por cáncer evitable más relevante. Y ven ustedes aquí en este gráfico de barras que el azul un poco más claro son los casos y el más oscuro son las muertes. En el caso de cáncer de pulmón, el 80% de los casos se asocia a cáncer de pulmón y el 80% de las muertes. Esto bajando a medida que vamos viendo otros cánceres, por ejemplo en vejiga, ven ustedes que cerca de la mitad de las muertes son atribuibles al tema del tabaquismo, así que es muy relevante. Si vemos la mortalidad por cáncer en el mundo en 2018, estos son los 20 tumores con casos absolutos de mortalidad. Ven ustedes que están todas las 12 neoplasias que hemos mencionado recién. Y de hecho las 4 primeras están relacionadas, la primera es pulmón, ven ustedes que hay casi 2 millones de personas mueren al año en el mundo por esto. Y tenemos a continuación los otros tumores que siguen siendo muy importantes. ¿Cuánto se conoce estos riesgos? Obviamente esto es un trabajo muy interesante, realizado en base a una encuesta en un centro de atención primaria en Estados Unidos, donde se preguntó a la gente qué enfermedades sabe usted que están relacionadas al tabaquismo. Y ven ustedes que aquí en esta tabla, claramente las enfermedades relacionadas al tracto respiratorio son las que todo el mundo sabe que están relacionadas, con porcentajes muy importantes de conocimiento. Sin embargo, todas las otras enfermedades fuera de la parte respiratoria y también de la parte cardiovascular que acaba de mencionar el doctor Morales, son tumores que en general el público no sabe que están asociados al tabaquismo o sabe de manera muy parcial. Por lo tanto, también hay un trabajo importante del personal de salud de transmitir esto a la comunidad, de que no solamente esto es un problema respiratorio y cardiovascular. ¿Cómo es la carcinogénesis por tabaquismo? El tabaco contiene más o menos 60 carcinógenos dentro de los 7.000 compuestos químicos, y lo que hace básicamente es alterar los mecanismos de reparación del ADN. Y de esa manera, finalmente, en el curso del tiempo, que es un proceso más bien lento, el tabaquismo tiene la particularidad de generar cáncer en general varios años o décadas después. Eso genera alteraciones genéticas que afectan el crecimiento y la regulación de las células. Más allá de eso, este es un efecto que también es importante durante el cáncer, durante el manejo del cáncer, disminuyendo la efectividad de terapia y afectando los desenlaces. Voy a especificarlo más adelante, que no solamente es importante prevenir el tabaquismo, sino que también es importante en un paciente con cáncer evitar que fume. El cáncer de pulmón ya lo han mencionado en las presentaciones anteriores de manera muy detallada. Aquí repito simplemente que es el cáncer más importante en términos de asociación con el tabaco. Ven ustedes ahí que el riesgo relativo, tomando muchos estudios en cuenta, es casi de un 9, es casi 9. Y si el hábito es de más de 20 cigarros al día, o sea, más de una cajetilla, es de 24, o sea, es un riesgo relativo gigantesco. Y en exfumadores en promedio es 3,8, o sea, sigue siendo un riesgo muy importante una vez que el hábito ha cesado, y de esa manera siempre le decimos a nuestros alumnos que en una amnesia no solamente tenemos que preguntarle al paciente si fuma, sino que también si ha fumado alguna vez en su vida y cuánto fumó. Esófago, que es otro cáncer que quizás no es tan frecuente, pero que es extremadamente letal. El riesgo no es tanto, es 2,5, también se mantiene un riesgo todavía importante en el exfumador, pero es otra patología importante.
Y ya pasando a mi tema, que es el cáncer de vejiga, el cáncer de vejiga es un cáncer de fumadores. De hecho, es un cáncer asociado a factores de riesgo ambientales. Ven ustedes ahí que aparte del tabaquismo tenemos otros factores como exposición laboral, arsénico en el agua potable, que es un problema en Antofagasta, pero básicamente un tumor relacionado al tabaco. De hecho, se asocia casi a 2/3 de los casos. Con riesgo relativo acá hay otro estudio que se hizo recientemente, o sea, no recientemente, hace unos 9 años, que es el estudio más importante hasta ahora, que muestra un riesgo relativo de 4. Y en exfumadores nuevamente vemos lo mismo que en otros tumores, que el riesgo se mantiene elevado, si bien va disminuyendo, pero se mantiene elevado. ¿Por qué se produce cáncer de vejiga por tabaquismo? Porque los carcinógenos son inhalados por la vía respiratoria, pues son todos eliminados por la vía urinaria. Y de esa manera el contacto con el urotelio genera este daño de ADN que mencionaba y finalmente se genera el tumor. ¿Es de dosis dependiente este riesgo? Sí. Depende de la duración del hábito y de la intensidad, pero uno aquí que aquí se ve en este estudio de manera muy importante que es más importante la duración del hábito que la intensidad. O sea, es más peligroso fumar poco durante mucho tiempo, décadas, que fumar mucho en poco tiempo. La reducción después de dejar de fumar es lenta, hasta 40% en el primer año, después de los primeros 5 años lenta. Sin embargo, luego de 20, 30 años todavía persiste el riesgo y esto da un efecto precoz irreversible. Y un poco lo que mencionaba recién, es siempre importante en pacientes, por ejemplo, que se presentan con hematuria o microhematuria, preguntar por esto. El hecho que el paciente haya fumado 30 años antes o 40 años antes, inmediatamente lo pone en una categoría de riesgo. Ahora, viendo este gráfico de barras de la epidemiología mundial del cáncer de vejiga, esta característica del cáncer de vejiga de ser más frecuente en los países desarrollados, como pueden ver ustedes acá arriba, está Europa, Norteamérica, etcétera, y todos los países subdesarrollados abajo, tiene una relación directa con el tabaquismo. Chile está en el promedio más o menos de la incidencia acá. ¿Y por qué? Porque en los países desarrollados el hábito tabáquico fue un problema hace 40, 30 años. Va en clara disminución tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, como ya mencioné, esta latencia que tiene el cáncer de vejiga, que aparece 30, 40 años después, recién se está manifestando ahora. Y en nuestros países, al revés, el tema del tabaco ha tenido su peak probablemente en la década pasada, por lo tanto es un problema que vamos a ver dentro de los próximos años o décadas, que vaya aumentando el cáncer de vejiga, y de hecho el cáncer de vejiga está aumentando también en Chile, y esto es manifestación también de un envejecimiento de la población. Ahora, ¿qué pasa con el fumador pasivo? También se ha comentado algo antes durante el día de hoy. En el caso del cáncer de vejiga, claramente también es un factor de riesgo, aumenta hasta 22% más el riesgo, y es mayor en mujeres que están expuestas a esta infancia. Por lo tanto, también esto es un antecedente que siempre hay que tener presente y preguntar en la comunidad. En el caso de nosotros, ¿cómo pesquisar esto en fumadores o en exfumadores? Con orina completa y ecografía abdominal, pero más que una orina completa. Este es un cáncer que rápidamente altera este examen. De esa manera, en cualquier fumador o exfumador que tenga una orina completa alterada, tenemos que estudiarlo, tiene que ser derivado al urólogo para estudio. ¿Qué pasa con el tabaquismo durante el manejo de un cáncer? Lo mencionamos recién también. En el caso del cáncer de vejiga, claramente tienen desenlaces clínicos más desfavorables, por lo tanto, la primera indicación que hace uno en un paciente con un cáncer recién diagnosticado es primero dejar de fumar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eso? Esto está estudiado en el caso del urólogo. Nosotros, al momento del diagnóstico, más o menos la mitad aconseja dejar el cigarro, igual ya de hecho es muy poco, porque deberá ser siempre, como les dije, la primera intervención. Y solamente menos del 20% ofrece una intervención específica, porque no basta decir con que hay que dejar de fumar. Todos sabemos, y lo vamos a ver con mucho detalle en este curso, que hay que ofrecer intervenciones específicas. Así que eso es un mensaje bien importante también. De hecho, los pacientes aconsejados por su médico tienen el doble de posibilidades de éxito de dejar de fumar. Y por otro lado, el diagnóstico es un momento clave para intervenir, es un momento muy sensible donde el paciente está, entre comillas, más abierto a cambiar hábitos o a tomar acciones para tener mejores desenlaces. Acá hay otra muestra de eso, el impacto del diagnóstico en el hábito tabáquico. Si el urólogo aquí aconseja y interviene en esto, claramente la posibilidad es mayor de que el paciente deje de fumar. Así que efectivamente los pacientes a veces nos pueden hacer caso. ¿Qué podemos concluir? Que el tabaquismo tiene un impacto directo y significativo en la ocurrencia, pero también en el desenlace fatal de un cáncer. No solamente tenemos que preocuparnos de la prevención, sino que durante el manejo de un cáncer tenemos que estar pendientes de eso.
Los riesgos disminuyen parcialmente con la cessación del hábito. Por supuesto que es muy importante que alguien deje de fumar, pero siempre estar pendientes cuando tenemos sospecha de alguna neoplasia de preguntar por la historia pasada. Basta que el paciente haya fumado 3, 4 décadas antes para que inmediatamente esté en una categoría de riesgo. Y por último, el personal de salud cumple un rol crucial en disminuir el impacto del tabaquismo en este tipo de pacientes. Así que vamos a ver en las charlas más adelante que tenemos que tener herramientas para contribuir en este aspecto. Muchas gracias.